En este caso hablamos de economía, nos ponemos en contacto con Julieta Martínez, licenciada en economía y también directora de Modo Finanzas, que nos atiende muy gentilmente en esta mañana. Juli, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Romy, buen día, Sebas, y a todos los que nos están viendo desde sus casas. Bueno, a ver, hoy les vengo a hablar un poquito de qué instrumento tenemos para proteger nuestros ahorros, porque quizás muchos no saben, pero la semana pasada el INDEC dio a revelar la inflación de abril, que fue del 4,1%. Esto significa que en lo que va del año venimos con una inflación acumulada del casi 18%. Entonces, este contexto me pareció oportuno para justamente traerles un instrumento de inversión, ojo, simple, sencillo, de bajo riesgo, alternativo, ¿sí?, al plazo fijo, para proteger nuestros ahorros. Me encantaría saber, Romy y Sebas, si escucharon alguna vez hablar o alguna vez hicieron un plazo fijo UVA. Son varias las alternativas que digo para hacer plazo fijo. Siempre se utiliza el tradicional, o al menos es el que estoy usando. ¿Cómo es esta metodología y sirve realmente? Sí, bueno, exactamente, como vos decías, el tradicional, el clásico, bueno, ese instrumento un poquito que se quedó atrás. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día un banco por un plazo fijo tradicional nos ofrece una tasa de interés del 37%. Y acabamos de decir que los primeros 4 meses del año ya vamos a un casi 18%, o sea, casi la mitad. Se pronostica que va a ser la inflación del 47%. Entonces, si esto se cumple, la verdad que el 37% que nos ofrece el plazo fijo se queda atrás. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia con este instrumento que comenté recién, que es el plazo fijo UVA? A ver, si yo quiero hacer un plazo fijo UVA, el procedimiento es igual al plazo fijo tradicional. Entro a mi home banking, pongo como mínimo 1.000, 1.500 dependiendo el banco, pero la principal diferencia es que no me van a ofrecer una tasa del 37% que yo ya sé que pierdo con esa tasa, sino que si yo, por ejemplo, pongo 1.000 pesos, ¿sí?, incluso puede ser mucho más, por supuesto, este dinero me lo van a ajustar por la inflación, ¿sí? En realidad lo ajustan por SER, que es un índice que sigue la evolución de la inflación, pero conceptualmente es muy parecido. Entonces yo pongo, por ejemplo, ¿no?, 1.000, 2.000 pesos, lo que sea, mis ahorros, y ese dinero me lo van a ajustar por inflación. Entonces yo de antemano no sé cuánto me van a dar, pero sí sé que mis ahorros van a estar protegidos. Y además, adicionalmente, me van a dar un 1% anual de tasa de interés. Porque claro, ¿qué pasa? Si yo pongo mis ahorros y me los ajustan por inflación, no estoy teniendo una ganancia real, una ganancia verdadera, solamente los estoy protegiendo. Entonces, como para efectivamente ganarle Ujú. a la inflación, aunque sea por un poquitito, me dan un 1% adicional, ¿sí? Ahora, Juli, otra diferencia, sí, Juli, entonces, decime, Romy. ¿conviene o no conviene el plazo fijo en UVA? Porque, digamos, ahí están los otros plazos fijos normales de bancos. Digo, es proteger solo los ahorros, no genera nada. La verdad es que para mí es un excelente instrumento porque pensá que con el plazo fijo tradicional nos ofrecen un 37%, ¿sí? O sea, Sí, ya sabemos que le vamos a perder a la inflación porque al menos nadie espera que la inflación sea del 37% en un es año, verdad. ¿sí? En cambio, el plazo fijo UVA, ¿sí?, ajusta nuestro dinero por inflación, o sea, nos aseguramos que está protegido de la inflación y además nos da un puntito de tasa de interés adicional como para además tener ganancia. Entonces, es una forma en la que nos aseguramos de sí o sí ganarle a la inflación versus con el plazo fijo, que la verdad hoy es una forma asegurada de perder contra la inflación, Bien. ¿sí? Así que para mí Ujú. es un instrumento que está muy bueno. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental, que es que el mínimo para hacer un plazo fijo UVA son 90 días. Si recordemos que Ah, para bien. el plazo fijo tradicional el mínimo son 30 días. Pero la verdad que si nosotros ponemos plata, que sabemos que en 3 meses no los vamos a necesitar, es un muy buen instrumento. De todas formas, es precancelable, sí, acá no los quiero marear, pero significa que si yo antes de los 3 meses, sí, antes de los 90 días, necesito el dinero de vuelta,
se lo puedo pedir al banco de vuelta mi dinero, pero ahí ya pierdo el beneficio de que se ajuste por inflación. Así que, resumidamente, cortito, ¿sí? Y conclusión, yo pongo mi dinero, mínimo 1.000, 1.500 pesos, dependiendo del banco. No sé cuánto voy a recibir porque no sabemos cuál va a ser la inflación, pero lo que sí sé es que ese ahorro se me va a proteger de la inflación porque me lo van a ir ajustando y además me dan una tasa de interés del 1% como para que además tenga un poquito de ganancia y que lo mínimo para dejar invertido mi dinero son 3 meses. Entonces, la verdad que para mí es un instrumento que es un golazo para ir corriéndonos un poco del plazo fijo que ya sabemos que la verdad que no le está ganando a la inflación y además es sencillo, ¿sí? Se opera por phone banking de la misma forma que el plazo fijo tradicional, así que me pareció oportuno en este contexto poder traerles, ¿no?, un instrumento que quizás todavía se está conociendo cada vez más, pero sé que mucha gente todavía no, así que no sé si quedó claro o hice Sí, un poco de perfecto. ensalada. No, ¿Sí? quedó muy Buenísimo. claro y también ya sabemos qué podemos hacer si tenemos por allí algún ahorro, invertirlo y quizás también sirve para no tocarlo. Totalmente. Si yo los motivo realmente a que investiguen, aunque sea, empiecen de a poquito si quieren, pongan 1.000 pesos, prueben, fíjense cómo se sienten, ¿no? Dejando esa plata invertida por 3 meses sin tocarla, pero realmente los motivo a que de a poco se vayan corriendo del plazo fijo que hoy en día no nos está sirviendo para proteger nuestros ahorros. Genia, Juli. Gracias, Juli, la verdad por los consejos y retomamos en contacto la semana que viene. Gracias, chicos. Buena semana. Adiós.